Bueno chicos, este video nuevamente es para poder repasar lo que habíamos visto en clase, ¿sí? En este caso vamos a trabajar y reforzar un poco lo que es el concepto de satisfacibilidad y a la vez el concepto de tablero semántico, ¿sí? Comencemos con el concepto de satisfacibilidad. Para poder aplicar el concepto de satisfacibilidad, nosotros necesitamos tener un conjunto de fórmulas, ¿sí? Entiéndanse como un conjunto de fórmulas, ¿sí? A un grupito de fórmulas que estén relacionadas, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a llamar a ese grupito de fórmulas como gamma, ¿sí? Y vamos a decir si es satisfacible siempre y cuando, ¿sí? Exista una asignación de valores de verdad que me hagan verdadera a todas las fórmulas de gamma al mismo tiempo. O sea, para poder afirmar nosotros que el conjunto de las fórmulas de gamma son satisfacibles, tenemos que poder encontrar alguna asignación de valores de verdad que hagan verdaderas al mismo tiempo todas las fórmulas. Si no podemos encontrar esa asignación de valores de verdad, entonces vamos a decir que el conjunto es insatisfacible, ¿sí? Con respecto a la asignación, en este caso llamada B, que hace verdadera todas las fórmulas del conjunto gamma, ¿sí? Con respecto a esa asignación nosotros vamos a decir que satisface a gamma, siempre y cuando esa asignación haga verdadera a todas las fórmulas de gamma al mismo tiempo. Bueno, aquí les dejo dos proposiciones que son importantes, más que nada conocerlas y el saber por qué. ¿Sí? Son proposiciones que se pueden demostrar, se pueden convertir en teoremas. Bien, la primera proposición nos dice que si nosotros tenemos un conjunto gamma de fórmulas alfa 1, alfa 2 y así sucesivamente hasta alfa n, vamos a decir que ese conjunto es satisfacible si y solo si existe una asignación B de valores de verdad, de tal forma que el valor de verdad de la conjunción formada por todas esas fórmulas tome el valor de verdad verdadero. Si yo no puedo encontrar una asignación que haga verdaderas al mismo tiempo a todas las fórmulas, ¿sí? Lo que va a suceder es la segunda proposición. Primero que nada, el conjunto va a ser insatisfacible, ¿sí? Y por otro lado, la conjunción, esta que se forma aquí, va a convertirse en una contradicción. ¿Por qué? Porque recuerden que para que una conjunción sea falsa, basta con que una de las fórmulas que la componen sea falsa. Y al ser todo esto una conjunción de varias fórmulas, con que una sea falsa, automáticamente los valores de verdad que me va a arrojar la conjunción van a ser falsos. Por lo tanto, se dice que es una contradicción. Es importante que recuerden el concepto de contradicción cada vez que estamos trabajando con fórmulas de lógica proposicional. Veamos un ejemplo, ¿sí? Nos piden que averiguemos si el conjunto de fórmulas gamma, formadas por estas fórmulas de aquí, es satisfacible o no. Una de las formas que tenemos para poder analizar la satisfacibilidad de un conjunto de fórmulas es a través de la tabla de verdad. Yo aquí le construí la tabla de verdad, ¿sí? Las primeras tres columnas son de las letras proposicionales que aparecen, es decir, de cada fórmula atómica. Debajo tienen las posibles combinaciones de valores de verdad entre estas tres fórmulas atómicas y las últimas tres columnas reflejan los valores de verdad de cada fórmula que compone el conjunto. ¿Sí? Aquí en el proceso yo me salté algunas columnas, ¿sí? Solamente por una cuestión de estética y prolijidad, solamente puse las columnas finales. Pero sepan ustedes que cada vez que construyan una tabla de verdad tienen que agregar esas columnas. Más que nada para evitarse errores, ¿sí? A la hora de determinar el valor de verdad de la fórmula completa. ¿Qué tengo que mirar yo para poder saber si el conjunto de fórmulas es satisfacible? Nosotros tenemos que ver que en alguna de estas tres filas, siempre y cuando lo hagamos con la tabla de verdad, encontremos tres valores verdaderos al mismo tiempo. Es decir, un momento en el que las tres fórmulas sean verdaderas. Por el momento, como se puede ver en el ejemplo, no podemos encontrar una fila que tenga tres valores de verdad verdaderos. ¿Eso qué quiere decir? Que las distintas combinaciones de posibles valores de verdad de las fórmulas atómicas P, Q y R en ningún momento me satisfacen al conjunto de fórmulas. Por lo tanto, este conjunto de fórmulas va a ser insatisfacible. Vamos con otro ejemplo, también con el método de la tabla de verdad. En este caso tengo P, Q y R y tenemos estas dos fórmulas compuestas de aquí. Si ustedes quieren saber cómo se llega a estos valores de verdad, les recomiendo que construyan la tabla de verdad de forma completa. De paso, practica. ¿Sí? Bien, ¿qué tengo que ver yo acá para poder saber si es satisfacible o no? Tengo que poder encontrar en alguna de estas filas que aparece acá algún caso de asignaciones de valores de verdad que me hagan verdaderas las dos fórmulas al mismo tiempo. Quizás se pregunten por qué dos fórmulas si en el ejemplo anterior eran tres, y porque va a depender siempre de la cantidad de fórmulas que tenga el conjunto. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser todas las que quieran. ¿Sí? Ahora, si prestamos atención, en la segunda fila se da la situación de que las dos fórmulas son verdaderas, y también en la cuarta. En los demás casos van a ver que no se cumple esa condición de que las dos sean verdaderas. Siempre una es verdadera y la otra es falsa. O la primera es falsa y la segunda es verdadera. Sin embargo, como yo pude encontrar al menos un caso donde las dos fórmulas sean verdaderas al mismo tiempo, yo puedo afirmar tranquilamente que el conjunto de fórmulas es satisfacible. ¿Sí? Cuando yo
encuentro la respuesta, simplemente procedo a escribir después que el valor de verdad de P tiene que ser verdadero, el valor de verdad de Q tiene que ser verdadero y el valor de verdad de R tiene que ser falso. Esa posible asignación de valores de verdad me hacen verdaderas las dos formas. O dicho de otra forma, estas asignaciones de valores de verdad satisfacen al conjunto. Lo mismo puedo decir de en la cuarta fila. P tiene que ser verdadero, Q tiene que ser falso y R tiene que ser falso. Esta es otra posible asignación que satisface al conjunto de fórmulas. Bien, entendido con el ejemplo, ¿sí? Quiero hacer una aclaración. Ustedes tengan presente siempre que la satisfacibilidad de un conjunto se puede estudiar a través de lo que es la tabla de verdad. El problema con las tablas de verdad por ahí es que se pueden volver muy extensas y si nosotros nos equivocamos en alguna asignación de valor de verdad, toda la tabla puede tener errores y eso nos puede llevar a conclusiones erróneas. ¿Sí? Esa por ahí es la desventaja de la tabla de verdad. Pero si ustedes quieren utilizarla, la pueden utilizar, no hay problema. Yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles un método, ¿sí? Que es el método de los tableros semánticos. El método de los tableros semánticos nos permite analizar a nosotros la satisfacibilidad del conjunto de fórmulas de la misma forma que hacíamos con las tablas de verdad. Pero ahora lo que se va a hacer para la construcción de un tablero semántico es descomponer a cada una de las fórmulas del conjunto. ¿Sí? Y para poder hacer esa descomposición, nosotros vamos a tener que utilizar los conceptos de fórmulas equivalentes, como así también vamos a clasificar a las fórmulas. Por ejemplo, vamos a tener fórmulas del tipo alfa, conformadas por conjunciones y doble negación, y las fórmulas de tipo beta, que van a ser lógicamente equivalentes a una disyunción. ¿Sí? Teniendo en cuenta esas dos cosas, ustedes pueden construir un tablero semántico. Veamos el primer ejemplo que habíamos resuelto con tablas de verdad. Cuando van a trabajar con tablero semántico, mi recomendación es que en vez de trabajar con condicionales o bicondicionales, conviertan esas expresiones a otras equivalentes que solo usen o disyunción o conjunción. ¿Sí? En el caso particular de aquí, como tenemos un condicional, yo lo que voy a hacer es buscar una expresión lógicamente equivalente. Como la conectiva principal es el condicional, yo voy a utilizar la equivalencia del condicional, que me dice que un condicional es lógicamente equivalente a una disyunción formada por la negación de lo que yo tenía como antecedente en mi condicional, y del otro lado de la disyunción va a ir el consecuente del condicional sin negar. ¿Sí? Como aquí teníamos no R, entonces aquí dejamos tal cual no R. ¿Sí? Cuando yo digo sin negar me refiero a que no le vamos a agregar una negación extra aquí. ¿Sí? Tenganlo presentes. Ahora, como yo ya tengo una expresión equivalente que solo utiliza disyunción, yo puedo pasar ahora a construir el tablero semántico correspondiente. ¿Sí? Otra aclaración aquí importante. Siempre que utilizamos una equivalencia lógica para transformar alguna de estas fórmulas, sepan que el conjunto en sí no se va a alterar. ¿Sí? Solamente vamos a reemplazar alguna de las fórmulas, como en este caso la condicional, por otra equivalente. ¿Sí? Pero las asignaciones de valores de verdad que me lleguen a satisfacer el segundo conjunto también van a satisfacer el primero. ¿Y el por qué? Es porque la fórmula que aparece aquí es equivalente a esta de aquí. Y recuerden que el concepto de equivalencia me dice que arrojan los mismos valores de verdad para las mismas asignaciones de valores de verdad. ¿Sí? Por eso es válido hacer esta sustitución. Bien, procedamos a construir el tablero. El primer paso para construir el tablero es escribir cada una de las fórmulas, ¿sí?, del conjunto una encima de la otra. Si nosotros prestamos atención, la que está aquí abajo del todo es una fórmula de tipo alfa y las dos de arriba son tipo beta. ¿Sí? Las de tipo alfa se descomponen una encima de la otra. ¿Sí? Es decir, la fórmula de la izquierda la escribo primero y luego debajo escribo la fórmula de la derecha, tal como aparece aquí. Una vez que termino con la fórmula del tipo alfa, sigo con cualquiera de las otras dos. ¿Sí? En este ejemplo, yo voy a continuar con la disyunción que aparece en medio, pero si ustedes quisieran continuar con la fórmula que aparece arriba, no hay problema. No les va a alterar la solución o el análisis, ¿sí?, de la satisfacibilidad del conjunto. Como es una fórmula del tipo beta la disyunción, yo lo que voy a hacer es sacar dos brazos a ambos lados. Del lado izquierdo pongo la fórmula que está a la izquierda y del lado derecho la fórmula que está a la derecha, tal como aparece aquí. ¿Sí? Si ustedes al hacer la construcción lo quieren hacer en diagonal hacia abajo, también es válido. ¿Sí? Yo las hago para un lateral en este caso solamente por una cuestión de prolijidad y espacio dentro de la diapositiva. Terminada la fórmula del medio, voy a proceder a descomponer la fórmula que me falta, que es la de aquí arriba. ¿Sí? Pero en este caso, yo solamente voy a descomponer la disyunción en este lado. ¿Por qué no la descompongo del otro lado? Simple, fíjense que aquí yo tengo la negación de R y aquí afirmo R. Por lo tanto, se genera lo que en lógica se llama como una contradicción. Yo no puedo tener como verdadera a una fórmula atómica y también al mismo tiempo verdadera su negación. Cada vez que a ustedes en un tablero semántico les suceda eso, lo que van a hacer es simplemente marcar con una cruz y luego van a proceder con los brazos restantes del tablero a seguir descomponiendo la fórmula. ¿Sí?
La cruz es solamente para simbolizar que hay una contradicción y que por lo tanto no se va a seguir construyendo de ese lado. Bien, ya tenemos finalizado el tablero debido a que descompusimos todas las fórmulas compuestas que aparecían. Ahora lo que toca es analizar la satisfacibilidad del conjunto. Si nosotros prestamos atención, vamos a ver que aquí estamos afirmando Q. ¿A qué me refiero con afirmar Q? Estamos diciendo que Q es verdadero. Pero si yo subo por el recorrido, también encuentro que afirmo la negación de Q. Y ahí es donde se genera una contradicción. Al igual que en el caso de las R, acá Q no puede ser verdadera al igual que su negación. Por lo tanto, ahí se genera otra contradicción y eso lo vamos a marcar con una cruz. ¿Sí? Veamos si sucede lo mismo del otro lado. ¿Sí? Tenemos la negación de P y si subimos tenemos la negación de Q. ¿Qué estoy afirmando yo hasta aquí? Que P es falso, ¿sí? Porque su negación es verdadera. Luego que Q es falso porque su negación es verdadera. Y si yo continúo subiendo, me encuentro con que R es verdadero y que P es verdadero. Y aquí se produce otra contradicción. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí afirmamos que su negación es verdadera, entonces P no puede ser verdadero, es falso. Entonces aquí se genera otra contradicción y tengo que volver a marcar con una cruz, ¿sí? Para indicar que se produjo ahí una contradicción. Ahora, debido a que todas las extensiones posibles en este tablero están con una cruz, es decir, que en todos los brazos se encontró una contradicción, nosotros podemos tranquilamente afirmar que el conjunto de fórmulas no es satisfacible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos encontrar una asignación de valores de verdad que me haga verdadera a todas las fórmulas que aparecen aquí. Y fíjense que de esta forma sencilla nosotros llegamos a la misma conclusión que con el método de las tablas de verdad. ¿Sí? Llegamos a una misma conclusión sin hacer tanto trabajo. Lo que sí tienen que tener cuidado es de no pifiarla con las equivalencias lógicas. Ese por ahí es la única desventaja o dificultad que tiene este método. Pero después en lo que es descomposición es muy difícil errarle. Vamos con el otro ejemplo. Nosotros sabíamos que este conjunto de fórmulas, como lo habíamos visto en la tabla de verdad, este sí era satisfacible. ¿Sí? Veamos ahora si podemos llegar a la misma conclusión a través del método de tablero semántico. Aquí tenemos escrita la primera fórmula del conjunto. Fíjense que está formada por condicionales. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es utilizar la equivalencia del condicional y voy a transformar primero el condicional de adentro del paréntesis en una disyunción. ¿Sí? Esta disyunción, fíjense que queda la negación del antecedente del condicional. Como el antecedente era Q, la negación va a ser negación de Q. Del otro lado tenemos no R, tal cual, ¿sí? Y ahora voy a volver a utilizar la misma equivalencia para transformar el condicional de afuera. Si ustedes desean, en caso, un ejercicio así, desean hacerlo, saltarse de esta primera fórmula a esta, utilizando la misma equivalencia, lo pueden hacer, ¿sí? Yo lo hice paso a paso acá para que ustedes puedan entenderlo mejor. Bien, ya tengo la equivalencia que necesito, simplemente puedo reemplazarla en el conjunto de fórmulas, ¿sí? Pero aquí antes una pequeña aclaración. Cuando ustedes tengan disyunciones de fórmulas en este caso con negaciones o si fuesen sin negaciones las letras, ¿sí? Simplemente pueden eliminar el paréntesis. ¿Por qué? Porque la propiedad asociativa de las equivalencias lógicas, recuerden que me permite colocar el paréntesis donde yo quiera. Puedo encerrar con paréntesis las dos primeras o las dos últimas, ¿sí? No hay problema con eso. Como era la única fórmula a reemplazar, ahora lo que hice fue reescribir el conjunto original, pero reemplazando a los condicionales de aquí por la fórmula equivalente. ¿Sí? Una vez que lleguemos a este procedimiento, simplemente vamos a proceder a hacer el tablero semántico. Si prestan atención, la fórmula de arriba, ¿sí? Es fórmula tipo beta porque solamente está conformada por disyunciones. Mientras que la fórmula de abajo es una fórmula del tipo alfa. ¿Por qué? Porque la conectiva principal es la conjunción y después como secundaria aparece la disyunción. ¿Sí? Entonces yo, por una cuestión de eficiencia, lo que voy a hacer es descomponer primero la fórmula del tipo alfa. Pongo primero P, que es lo que está a la izquierda de la conjunción, y luego escribo esta disyunción que aparece después de la conjunción. Una vez realizado esto, voy a proceder a descomponer la fórmula de arriba. ¿Sí? Si bien en clases habíamos dicho que las fórmulas del tipo beta se pueden descomponer en dos brazos, en el caso particular de tener dos disyunciones, en vez de hacer dos brazos, podemos hacer tres brazos paralelos. ¿Sí? Donde primero pongo la negación de P, que es lo que aparece primero aquí, luego escribo la negación de Q, que es la que está en medio, y luego escribo la negación de R, que es lo que está del lado derecho. ¿Sí? Si prestamos atención, vamos a ver que la negación de P es una contradicción con P. ¿Por qué? Porque aquí abajo estoy afirmando que la negación de P es verdadero y más arriba afirmo que P es verdadero. Es por eso que se produce la contradicción. Entonces nuevamente marco con una cruz. Continúo con la descomposición y ustedes se preguntarán qué fue lo que escribí acá abajo. ¿Sí? Aquí abajo lo que aparece es la descomposición de esta fórmula compuesta que aparece acá. ¿Sí? Una cosa que tienen que recordar siempre es que si a la hora de hacer la descomposición de las fórmulas que aparecen al principio, queda formada alguna fórmula compuesta como está aquí, yo después, debajo, tengo que volver a descomponer esa fórmula. ¿Por qué? Porque a mí lo que me ayuda para el análisis es tener o la fórmula atómica, como Q, o la negación de esa fórmula atómica, que en este caso es la negación de R. Bien, una vez descompuestas todas las fórmulas, lo que vamos a hacer es analizar la satisfacibilidad.
¿sí? Si prestamos atención, nosotros en este brazo de aquí tenemos una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos afirmando que Q es verdadero, pero a la vez su negación es verdadera. Entonces eso no puede suceder. Cuando eso sucede, marquen con una cruz y continúan con el siguiente brazo. Aquí tenemos la negación de R, esto que aparece aquí, negación de R. Estamos afirmando que la negación de R es verdadero. Por lo tanto, R será falso, tal como lo escribimos aquí en la tabla. ¿Sí? Si continuamos subiendo, vemos que la negación de Q es verdadera, por lo tanto Q tiene que ser falso. Lo volvemos a anotar y luego subiendo por el recorrido vemos que P es verdadero. Entonces lo anotamos. Como no hay más recorrido por hacer, porque arriba ya tenemos las fórmulas compuestas, ¿sí? Nosotros aquí ya terminamos de analizar nuestro tablero semántico y pudimos encontrar una asignación de valores de verdad que me hagan verdaderas estas dos fórmulas de aquí, ¿sí? Que es el caso en el que P sea verdadero, Q sea falso y R sea falso. Continuemos analizando las otras extensiones, a ver si encontramos otra asignación de valores de verdad. Fíjense que aquí tenemos que Q es verdadero, entonces lo anotamos. Si subimos tenemos que la negación de R es falsa, perdón, que la negación de R es verdadera y por lo tanto R es falsa. Y si continuamos subiendo, tenemos nuevamente que P es verdadero. ¿Sí? No se produce contradicción en esa extensión, por lo tanto, podemos afirmar que encontramos otras asignaciones de valor de verdad que me hacen verdadero el conjunto de formas. Vamos con la otra extensión, que es la negación de R. Si la negación de R es verdadero, entonces R es falsa. Si continuamos subiendo, tenemos la misma afirmación, por lo tanto no hay contradicciones. Y si seguimos subiendo, ¿sí? Tenemos a P. Estamos afirmando P, es decir, que P es verdadero. ¿Sí? Y ahí encontramos otra posible asignación de valores de verdad para el conjunto de formas. Como podemos ver, nosotros aquí tenemos tres filas de posibles asignaciones de valores de verdad que me hagan satisfacible al conjunto. ¿Sí? Donde tenemos la particularidad de que para que el conjunto sea satisfacible, necesitamos que sí o sí P sea verdadero, que R sea falso, ¿sí? Y bueno, y en el caso de Q puede darse las dos situaciones, o que Q sea falso o que Q sea verdadero, ¿sí? Basta con que P sea verdadero y que R, perdón, sea falso para poder simplemente afirmar que el conjunto es satisfacible, ¿sí? Bien, esto es todo por hoy, ¿sí? Espero que el video les sirva. Si tienen inquietudes, no olviden que pueden preguntar a través del grupo de WhatsApp. También pueden preguntar en clases, ¿sí? Ante cualquier inquietud, no se queden con la duda, pregunten, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conceptos que vamos a ver más adelante dependen de esto también. Espero que cada vez que analicen la satisfacibilidad de un conjunto, al menos alguno de los dos métodos que vimos hoy les sea de utilidad, ya sea el de las tablas de verdad o ya sea por tablero semántico. Mi recomendación personal es que utilicen tablero semántico. Es menos laborioso. Pero, si ustedes quieren hacerlo con tabla de verdad, también lo pueden hacer. Nos vemos.